Era una noche de invierno en el sur de Brasil, julio de 2015. Un joven de 22 años estacionó su auto en una plaza, en un barrio residencial, y se quedó ahí esperando. Él estaba ansioso, pero era una ansiedad buena, porque iba a encontrarse con una mujer de la que supuestamente estaba enamorado. Ya hacía unos meses que los dos se veían a escondidas, porque la situación era bastante complicada. Ella vivía con otro hombre, un tipo peligroso. En algún momento, ella le mandó un mensaje a este chico y le dijo que necesitaba despedirse porque se iba a São Paulo. Cuando apareció el auto de ella, él salió de su propio vehículo y se subió al asiento del copiloto como habían acordado. Ella llevaba una capucha y la cabeza agachada. A él le pareció extraño, pero ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo, porque en ese momento, alguien que estaba escondido en el asiento trasero del auto le puso el cañón de un arma en la cabeza y le ordenó que se quedara quieto. El chico no entendía nada. Él miró hacia un lado, miró hacia atrás. La mujer que tanto le gustaba estaba ahí al volante. Después de eso, el auto salió, entró a una carretera y empezó a andar. Y a partir de ese momento, el chico ya no tenía ningún control sobre lo que iba a pasar con su propia vida. Yo soy Marcos Campos. Y en esta historia vamos a conocer a un fotógrafo joven y talentoso que ya había trabajado incluso en el Palacio del Gobierno de Rio Grande do Sul y que fue asesinado con 19 disparos en una emboscada, que es esa noche de la que hablé en la introducción. Y lo más aterrador, la llamada que lo llevó hasta ese lugar de la muerte salió del celular de alguien en quien él confiaba. Y ahí surgen preguntas evidentemente sobre esa persona de su confianza. ¿Sabía lo que iba a pasar esa noche? ¿Ella fue cómplice o fue tan víctima como él? ¿Por qué dos juicios con jurado, en diferentes momentos, juzgando el mismo caso, llegaron a conclusiones completamente opuestas? ¿Y cómo es que el asesino, condenado hace más de 20 años, logró huir del país y vivir en Bolivia con un nombre falso? Bueno, eso es lo que vamos a investigar juntos en el episodio de hoy. Así que deja tu like, un comentario o aunque sea un emoji, hazte miembro si puedes. Aquí hay episodios nuevos lunes, miércoles y viernes, y eso es todo. Vamos a los hechos. Y entonces, el fotógrafo. José Gustavo Virtual Gargione creció en la zona metropolitana de Porto Alegre y desde joven se interesó por la fotografía. El tipo era bueno en lo que hacía, ¿ok amigos? Tanto así que con poco más de 20 años ya había conseguido un puesto como fotógrafo oficial del Palacio Piratini, que es la sede del gobierno del estado de Rio Grande do Sul, durante el mandato del entonces gobernador Tarso Genro. Gustavo trabajó durante unos 2 años haciendo la cobertura fotográfica de los eventos oficiales del gobierno. Para un tipo tan joven, eso no era poca cosa, ¿eh? Trabajar dentro de uno de los edificios más importantes del estado, fotografiando autoridades, eventos políticos, ceremonias oficiales. Y Gustavo era de esos profesionales que se tomaban el trabajo muy en serio, con técnica, con dedicación, con el ojo entrenado para capturar el momento justo. En 2015 Gustavo ya no estaba en el Piratini, ¿ok? Se había mudado a una productora de eventos en Canoas, una ciudad de la región metropolitana de Porto Alegre. Él trabajaba cubriendo fiestas de cumpleaños, eventos sociales. Tenía 22 años cuando todo sucedió y su vida iba muy bien. Pero en un momento dado, durante una de esas coberturas, de esos eventos que él hacía, conoció a una persona que iba a cambiar para siempre su trayectoria. La persona en cuestión era Paula Caroline Ferreira Rodríguez, y el encuentro entre los dos sucedió de la manera más banal posible. Una fiesta de 15 años. La hermana de Paula estaba cumpliendo 15 años ahí. La familia había contratado a una productora para hacer la cobertura fotográfica y Gustavo era el fotógrafo. Según el relato que Paula dio años después, en declaración ante el tribunal, ella pasó todo el día llorando ahí en la fiesta. Gustavo se dio cuenta de eso y fue a hablar con ella. Platicar, preguntar qué estaba pasando. Ella contó que vivía con un hombre violento que la agredía, que controlaba cada paso que daba. Gustavo entonces intentó calmar a la muchacha. Le dice que disfrute la fiesta, que se relaje. Se quedó mostrándole las fotos que había tomado, en fin, distrayéndola de lo que estaba sintiendo. Al final de esa noche, él guardó su número en el celular de ella. Paula no lo llamó, pero días después fue a la productora donde Gustavo trabajaba para resolver un asunto del trabajo. Allí en la productora, él le preguntó por qué no se había puesto en contacto, y entonces los dos empezaron a platicar.
El problema es que Paula, en esa época, ya llevaba años viviendo con otro hombre. Y no era cualquier hombre, digamos, ¿ok? El hombre con quien Paula vivía era Juliano Virón da Silva, y para entender el tamaño del problema en el que Gustavo se estaba metiendo, probablemente sin saberlo, es necesario entender quién era Juliano. Juliano Virón era señalado por la policía como uno de los principales líderes de la facción Os Manos, considerada la mayor organización criminal de Rio Grande do Sul. La facción surgió en los años 80 inspirada en grupos de Río de Janeiro y creció hasta dominar el tráfico de drogas en buena parte del estado. Y Virón no era un soldado raso, él era uno de los líderes. Solo para que te des una idea de su poder, según las investigaciones de la Policía Civil, Byron movía cerca de 400 kilos de cocaína y crack al mes, generando así una ganancia estimada en 2 millones de reales mensuales. Con ese dinero, él lavaba el capital a través de un imperio de fachada, una cadena de locales de comida rápida, una agencia de autos, empresas de transporte, un club nocturno de lujo, supuestamente dentro de la arena del gremio, propiedades en condominios privados, un departamento en un balneario. En fin, hasta una mansión valuada en 1 millón de reales en Cachoeiriña. A lo largo de los años, la policía identificó bienes ligados a Virón, valuados en más de 120 millones de reales. Ese era el hombre con quien Paula vivía desde los 13 años de edad, según su testimonio. Ella contó que, al principio, pensaba que ese hombre era un empresario, que llevaba una vida de fiestas, restaurantes y viajes. Pero con el tiempo, ella fue descubriendo quién era él en realidad. Y cuando intentaba terminar la relación, según ella, Byron la amenazaba. Según Paula, él le dijo una vez a la mamá de ella que no la iba a dejar vivir su vida y que la amaba más de lo que amaba a sus propios hijos. Si eso es verdad o no, si todas las implicaciones de esa línea de pensamiento, de esa forma de hablar, tienen raíces, tienen verdades, tienen capas o no, no lo sabemos. Lo que se sabe es que después, 2 jurados populares intentaron responder algunas de esas preguntas y no estuvieron de acuerdo. Pero ya llegaremos ahí. Lo que sí se sabe de hecho es que, a partir de noviembre de 2014, Gustavo y Paula empezaron a salir. La relación tenía que mantenerse completamente oculta por razones obvias. Según Paula, ella intercambiaba el celular con su hermana para poder enviarle mensajes a Gustavo sin que Byron se diera cuenta. Los dos se comunicaban por Facebook y por teléfono, siempre con el máximo cuidado. Y aquí entra un detalle importante. Según el testimonio de Paula, Gustavo sabía que ella estaba casada, digamos, con alguien relacionado con el crimen. Sabía que la situación era peligrosa, pero, según lo que mostraron las investigaciones, él no tenía la menor idea de quién exactamente era Juliano Virón. Tal vez no supiera la dimensión del peligro, tal vez pensaba que era un traficante de esquina, un tipo violento, pero con un alcance limitado. Pero definitivamente no era así. Los dos se siguieron viendo a escondidas desde noviembre de 2014 hasta julio de 2015. Casi 8 meses. Y durante todo ese periodo, según las investigaciones, Byron no sospechó de nada hasta la noche del 27 de julio de 2015. Lo que pasó ese día tiene 2 versiones, ¿sí? La versión de la policía y del Ministerio Público y la versión que Paula contó en el tribunal en 2023 respaldada por su defensa. Las dos coinciden en varios puntos, pero también difieren en los más importantes, digamos. Si Paula sabía o no lo que iba a pasar esa noche fatídica, lo que la investigación determinó es lo siguiente. Según el análisis de los mensajes y de los registros telefónicos, Paula mantenía contacto frecuente con Gustavo, y ese día habría insistido en encontrarse con él. Quedaron de verse en un punto del barrio Higara, en Canoas. Gustavo fue hasta allá entonces con su auto, y cuando llegó, recibió una llamada de Paula cambiando el lugar del encuentro a otra calle ahí mismo en el barrio. Gustavo fue hasta allá entonces, estacionó su auto ahí y se quedó esperando. Después de que llegó el auto de ella, él salió y se subió al asiento del copiloto. Era de noche, él se sentó ahí tranquilo. Paula llevaba una capucha puesta, con la cabeza agachada. Juliano Virón estaba escondido en el asiento trasero, armado con una pistola. La versión de Paula, contada años después en el tribunal, es diferente en el punto central, ¿sí? Según ella, ese día llamó a Gustavo para despedirse porque estaba planeando mudarse a São Paulo. Dijo que Byron ya no vivía con ella en esa época, pero que todavía estaba obligada a quedarse en su departamento. Y que, en medio de la conversación con Gustavo por mensaje, Byron apareció en el departamento de la nada sin avisar.
Su celular estaba cargando y entonces llegó una notificación de Facebook en la pantalla. Byron la vio, agarró el celular a la fuerza, leyó los mensajes y terminó descubriendo todo. A partir de ahí, según Paula, Byron la agredió con un golpe de culata en la cabeza y dio la orden. O llamaba a Gustavo y lo atraía a un encuentro, o él mataba a toda su familia. Ella contó que no tenía duda de que él sí era capaz de cumplir esa amenaza. Independientemente de cuál de las dos versiones sea verdadera, después de eso, se confirma por la investigación y por más de 300 horas de grabaciones de 80 cámaras de seguridad que la policía analizó después. Y lo que pasó fue lo siguiente. Gustavo entró al auto, Byron apuntó el arma y le ordenó que se quedara callado. El auto salió entonces del barrio Higuera y entró a la carretera Tabaí, luego tomó la BR 448 y estuvieron dando vueltas por ahí. Byron hacía preguntas como cómo se habían conocido los dos, cuánto tiempo llevaban viéndose, detalles de la relación. Preguntas que, según Paula, ni ella ni Gustavo podían responder. Dieron 3 vueltas ahí por las carreteras. Gustavo, ya sin saber qué esperar, terminó preguntándole a Byron qué planeaba hacer, y la respuesta fue directa. Dijo que iba a matar a los dos. En ese momento, Gustavo tomó quizás una decisión desesperada, la única que se le ocurrió, que fue intentar lanzarse del auto en movimiento. Paula, que estaba al volante, frenó entonces. Byron pensó que ella estaba, no sé, reaccionando, y le dio un golpe con la culata en la cabeza. Entonces, él tomó el volante del auto, dio la vuelta con el auto, y se detuvo frente a Gustavo, que estaba tirado en la carretera. Lo que vino después, la pericia lo documentó. Gustavo fue golpeado y luego recibió 19 disparos de pistola. Byron vació el arma contra el fotógrafo ahí mismo en la carretera de acceso a la Prainha do Paquetá, en el barrio Mato Grande, en Canoas. Eso ocurrió alrededor de las 12:30 de la noche del 28 de julio de 2015. Después de los disparos, según Paula, ellos regresaron al departamento en Porto Alegre. Byron cerró las ventanas por miedo de que ella intentara algo contra su propia vida y durmió a su lado ahí como si la vida siguiera. En la mañana del 28 de julio, el cuerpo de Gustavo fue encontrado allá en la playa de Paquetá. Tenía marcas de golpizas, golpes de culata y 19 perforaciones de arma de fuego. Como dije, él tenía 22 años. Su familia no sabía nada hasta ese momento. Gustavo simplemente no había regresado a casa esa noche. Y entonces comenzó la carrera para entender qué le había pasado a ese fotógrafo tan joven que, de la noche a la mañana, apareció muerto en un lugar apartado de Canoas, de una forma tan violenta. La investigación quedó a cargo de la Comisaría de Homicidios y Protección a la Persona, bajo el mando delegado Marco Antonio Arruda Gans. Y lo que su equipo hizo en los meses siguientes fue armar pieza por pieza el rompecabezas de esa noche. 300 horas de cámara. El delegado Marco Gans y el equipo de la DHPP empezaron por lo que tenían ahí de más concreto, las cámaras de seguridad. Y había muchas cámaras, ¿eh? La investigación recolectó grabaciones de 80 cámaras diferentes, sumando más de 300 horas de video. Con ese material tan amplio, lograron reconstruir el trayecto final de Gustavo, desde el momento en que salió de su casa hasta el barrio Igarra, donde dejó su propio carro estacionado. Y a partir de ahí, el trayecto del carro en el que él entró, recorriendo la Tabaí por la BR 448 hasta la playa de Paquetá. Pero las cámaras por sí solas no mostraban quién estaba dentro del carro. Lo que cerró toda la investigación fueron los mensajes. La policía analizó las conversaciones de Facebook entre Paula y Gustavo y vio que ella había insistido en marcar una cita esa noche y que fue ella quien cambió el punto de encuentro a último momento, llevando a Gustavo al lugar donde el carro con Byron estaba esperando. La combinación de evidencias, cámaras, mensajes, la pericia balística y el análisis de telefonía señaló el nombre de Juliano. Byron da Silva como autor de los disparos y Paula Caroline como la persona que atrajo a la víctima a la emboscada. La motivación, según la policía, era celos. Después del crimen, Paula y Byron desaparecieron, se fueron a Santa Catarina, ella se quedó en un departamento y él en otro. Según el relato de Paula, Byron la mantuvo aislada de su familia durante meses, sin dejarla hablar con nadie. Solo se dio cuando la mamá de ella dijo que iba a levantar un reporte de desaparición en enero de 2016, ya casi 6 meses después del asesinato. La policía los encontró en Balneario Camboriú. Juliano fue arrestado el 23 de enero. Según Paula, cuando la policía lo agarró, él ya estaba con otra mujer en otro departamento, y fue Byron quien le dio la ubicación de Paula a la policía.
y ella fue arrestada. Entonces, al día siguiente, el 24 de enero, pero siempre hay un pero, ¿no? La detención de Byron abrió una puerta que fue mucho más allá del homicidio de Gustavo. Días después, el Departamento de Investigación de Narcotráfico hizo búsquedas en un club nocturno dentro de la arena del gremio, que supuestamente pertenecía a Byron. Y ahí empezó a aparecer la verdadera dimensión del personaje. La investigación reveló el esquema de tráfico, lavado de dinero, en fin, todo ese movimiento de drogas, prestanombres, fachadas, en fin, todo ese esquema detrás de su nombre. Y entonces, Byron fue trasladado a una prisión federal fuera de Río Grande do Sul por cuestiones de seguridad. El juicio de 2020... En febrero de 2020, casi 5 años después del crimen, Juliano Byron finalmente fue juzgado por el Tribunal del Jurado de Canoas. La sesión duró más de 12 horas. En la sala, Byron miró a los jurados y negó todo. Dice que es inocente, que no tenía nada que ver con el crimen, que eso había devastado su vida. La versión que él presentó fue la siguiente, que él y Paula ya no estaban juntos en esa época y que la relación de 6 años había terminado. Y que, la noche del crimen, él estaba en el departamento de Paula cuando ella llegó asustada, llorando, y confesó que había matado a Gustavo. Según Byron, Paula habría cometido el asesinato como una prueba de amor para él. Ellos no estaban juntos, según esa versión, pero él estaba en su departamento, y entonces ella mató como prueba de amor. La acusación, por otro lado, sostuvo que Byron, en realidad, no aceptaba que su compañera tuviera ninguna amistad ni relación con otros hombres, que el crimen fue motivado por celos y que él planeó y ejecutó al fotógrafo con la ayuda de Paula. El jurado no compró la versión de Byron, ¿ok? Fue condenado por homicidio calificado y ocultamiento de cadáver a 20 años y 8 meses de prisión en régimen cerrado. Paula debería haber sido juzgada en la misma sesión, pero como respondía al proceso en libertad, no se presentó en el tribunal. Su defensa alegó problemas de salud. El proceso tuvo que ser desmembrado y su juicio quedó para más adelante, lo que dividió todo. Y ese después solo llegó en diciembre de 2023, más de 8 años después del crimen. Paula había sido arrestada en octubre de 2023 en Porto Alegre, después de que la justicia decretó su prisión preventiva para garantizar que se presentara en el juicio. Y el 15 de diciembre, Paula se sentó en el banquillo de los acusados en el Tribunal de Canoas y habló por primera vez. El testimonio duró cerca de 2 horas y lo que contó cambió la percepción de mucha gente sobre el caso. Paula empezó diciendo que conoció a Byron cuando tenía 13 años, que él se presentaba como empresario y que ella no tenía la menor idea de quién era él en realidad. Que a lo largo de los años, durante los 7 años en que vivieron juntos, ella descubrió que él era narcotraficante, que comandaba una facción, que era un hombre capaz de todo, pero que para ese momento ya estaba atrapada en un ciclo de violencia del cual no podía salir. Ella contó que intentó terminar la relación varias veces, que la golpeaba cada vez que salían a alguna fiesta, que Byron amenazaba a su familia, que él controlaba cada aspecto de su vida. Y sobre el día del crimen en sí, la versión de Paula fue la que ya describí, que ella llamó a Gustavo para despedirse porque estaba planeando irse a São Paulo, y que Byron apareció de sorpresa, vio los mensajes en el celular y la obligó, bajo amenaza de matar a toda su familia, a llamar al fotógrafo y llevarlo con engaños a un encuentro. La defensa de Paula sostuvo que ella fue coaccionada por un líder de una facción criminal, que era víctima de violencia doméstica, en un contexto en el que el agresor tenía poder para cumplir cualquier amenaza, que ella nunca planeó nada, que fue obligada a participar aterrorizada. Aquí me parece un eslabón desconectado de esa cadena, el hecho de que, ante tanto terror, así, de tantas amenazas, tú eres mía y de nadie más, no vas a salir de aquí, esto es mi propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo iba a mudarse a São Paulo? Solo es una cuestión que se me ocurrió. Pero bueno, la acusación hecha por la fiscal Denise Girardi de Castro presentó los datos de la investigación y de la pericia, ¿ok? Ella pidió la condena por homicidio, triplemente calificado. Argumentó que Paula ayudó en la consumación del crimen y que las pruebas, los mensajes, la dinámica del encuentro y todo eso, el trayecto, mostraban participación activa, no coacción. Después de más de 12 horas de juicio, el jurado decidió y absolvió a Paula de la acusación de homicidio, y el delito de ocultamiento de cadáver ya había sido considerado prescrito. La familia de Gustavo salió del tribunal sin la condena que ellos esperaban. El Ministerio Público salió convencido de que la decisión era un error y que la historia no terminaba ahí. El recurso.
El Ministerio Público de Río Grande do Sul no aceptó la absolución. Ellos apelaron al Tribunal de Justicia, argumentando que la decisión de los jurados era manifiestamente contraria a las pruebas del expediente. Para quien no lo sepa, amigos, cuando el Ministerio Público apela a una absolución en el jurado, no está pidiendo que un tribunal de segunda instancia, por ejemplo, condene a la acusada. Él está pidiendo que se anule el juicio por jurado y que la acusada sea sometida a un nuevo juicio con nuevos jurados. En abril de 2025, el Tribunal de Justicia de Río Grande do Sul estuvo de acuerdo con el Ministerio Público, anuló el primer juicio y determinó la realización de un nuevo juicio por jurado. Según la decisión, la absolución de diciembre de 2023 contrariaba las pruebas presentadas en el proceso. Paula iba a tener que enfrentar el tribunal de nuevo. Y el nuevo juicio fue programado para marzo de 2026 ahora. Y el 26 de febrero la justicia emitió una orden de prisión preventiva contra Paula para garantizar su presencia en el juicio. Pero, a partir de ese día, Paula desapareció. No la volvieron a encontrar. Y cuando llegó el día del juicio, la silla de la acusada estaba vacía. Y no fue solo ella la que no apareció, ¿ok? El abogado que defendía a Paula comunicó que no iba a participar en la sesión y renunció al caso. Pidió un aplazamiento, alegando problemas de salud. El juez Bruno Barcelos de Almeida negó la solicitud. El juicio por jurado se llevó a cabo de todas formas, ¿ok? Como lo prevé la ley ahí, cuando el acusado o la acusada debidamente notificados no comparecen. La defensa técnica fue realizada por abogados nombrados por el juez y la acusación estuvo a cargo de las fiscales Daniela Fistarol y también Rafaela Jazz Moreira Huergo. El único testigo escuchado fue el delegado Marco Gans, quien detalló toda la investigación para los jurados. La sesión comenzó alrededor de las 10 de la mañana y terminó a las 7 de la noche. Y esta vez, el jurado llegó a la conclusión opuesta al del primer juicio. Paula Caroline ahora fue condenada por homicidio triplemente calificado, motivo ruin, medio cruel y recurso que dificultó la defensa de la víctima. Son 26 años y 8 meses de prisión en régimen cerrado. El Ministerio Público clasificó a Paula no solo como cómplice, sino también como la principal articuladora del crimen junto con Byron. Pero es importante decir que esa condena no es definitiva, ¿de acuerdo? La defensa presentó una apelación para intentar anular el segundo juicio, alegando que la sentencia fue injusta. Y hasta el cierre de este guión aquí, el recurso aún no había sido juzgado, ¿de acuerdo? Paula sigue prófuga con una orden de arresto pendiente. Pero hay un detalle más, Y ese detalle es sobre Juliano. Después de ser condenado allá en 2020, él debería estar cumpliendo la pena. Solo que en algún momento él logró progresar al régimen semiabierto y empezó a cumplir la pena con una tobillera electrónica. Lo que pasa es que el segundo juzgado de ejecuciones penales allá en Porto Alegre emitió una orden determinando su regreso al régimen cerrado, tal vez por algún incumplimiento o algo así. Y Byron simplemente no se presentó, desapareció. En junio de 2022, el sector de inteligencia de la Policía del Sur recibió información de que él estaba en un condominio de lujo en Capão da Canoa, en el litoral norte de Río Grande do Sul. Cuando los policías llegaron ahí para verificar, encontraron a Byron tranquilo con su familia. Tenía un auto blindado y mucho dinero en efectivo ahí, viviendo como si no tuviera una condena, ¿verdad? Fue arrestado de nuevo y enviado a la penitenciaría de alta seguridad de Charqueadas. Pero ni la prisión de máxima seguridad lo detuvo. En 2024 Byron desapareció de nuevo. Esta vez se fue definitivamente de Brasil. La policía perdió su rastro. La Interpol incluyó su nombre en una alerta roja, en una lista de los criminales más buscados del mundo, rastreados en 196 países. Byron apareció recién en septiembre de 2025 en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Él estaba viviendo allá desde hacía 11 meses, usando documentos falsos y diciendo que era originario de San José, Santa Catarina. Él fue identificado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia cuando intentó renovar los documentos falsos. Bastó consultar el sistema ahí para que apareciera la alerta roja de Interpol. Byron tenía 4 órdenes de arresto pendientes y bienes incautados en Brasil, valuados en 120 millones de reales. Él fue entregado entonces a la Policía Federal en la frontera de Corumbá, en Mato Grosso do Sul, y trasladado a una penitenciaría en Río Grande do Sul para empezar a cumplir, de hecho, la condena. Y Gustavo Gargione tenía 22 años, toda una vida por delante. Se enamoró de una mujer que supuestamente vivía atrapada en una relación con uno de los narcotraficantes más poderosos del estado. Tal vez él sabía que era peligroso, tal vez pensaba que podía manejarlo. Lo que él probablemente no sabía es que cuando se subió a ese auto para ver a la mujer que tanto le gustaba, ese hombre peligroso estaba al acecho esperándolo. Gustavo pensó que estaba subiendo a un auto para una cita. En realidad, él estaba entrando a un tribunal donde la sentencia ya había sido decidida antes, incluso de que se sentara en el asiento, en el del copiloto.
Sobre esa sentencia, Paula dice que fue forzada. Un jurado le creyó y otro no. Lo que queda ahora es esperar el desenlace definitivo para esta historia digna de película, ¿no crees? Y ese desenlace aún no ha llegado. Pero quiero saber la opinión de ustedes. Con base en todo esto que les conté, traté de resumir de la mejor manera posible aquí todo lo que se informó públicamente. Con base en todo esto, coméntame aquí tu opinión sobre esta historia, que por encima de todo es extremadamente trágica y triste, ¿no es así? Te agradezco muchísimo tu compañía, un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.